este capítulo vamos a hablar del riesgo y como el tema es algo extenso, vamos a dividir el vídeo en dos partes. También las carteras con las que trabajaremos vamos a suponer que no tienen liquidez, es decir, que el peso de la liquidez va a ser siempre cero. Esto va a ser así puesto que nos va a simplificar mucho la cuestión conceptual y la exposición del tema, en particular las demostraciones matemáticas, y sin embargo no por ello vamos a perder generalidad en las conclusiones que vamos a obtener. Para enfocar la cuestión del riesgo vamos a hacer un planteamiento muy concreto con una conclusión muy evidente, y es el que supone que si, por ejemplo, tenemos una empresa en la cartera que participa con un 5%, pues está claro que con esta empresa no podemos perder más allá del 5% de nuestro patrimonio. Esta idea tan simple es la que organiza y la que nos va a permitir definir el riesgo de la cartera. Generalizando esta idea, podemos decir que simplemente el peso de una empresa dentro de su correspondiente cartera es la máxima pérdida que podemos asumir con esa empresa y por lo tanto lo identificamos con el riesgo máximo, que se producirá lógicamente cuando la empresa quiebre. Es decir, identificamos riesgo con quiebra y identificamos riesgo con peso de la empresa. Fijaros que es legítimo hacerlo así, puesto que estamos hablando de riesgo y además con la ventaja de que estamos hablando con el máximo riesgo posible. Por lo tanto, es lógico y es legítimo hacerlo así, identificar el peso de cada empresa con el riesgo que nos introduce en la cartera. Bien, además de identificar el riesgo de la empresa con la máxima pérdida, también podemos hacer esta identificación de este riesgo como una especie de stop de pérdidas. Stop que hay que matizar como stop implícito del sistema para diferenciarlo con los stops habituales que se utilizan en bolsa, que tienen que ver con otros sistemas de especulación o de inversión que en absoluto están relacionados con el sistema SIGO. De hecho, estos stops tradicionales son justamente lo contrario de lo que el SIGO utiliza, que no tiene nada que ver con esos stops y que está más relacionado con por ejemplo, con el procedimiento del promedio a la baja, que es justamente el procedimiento contrario a lo que suponen los stops tradicionales. Bien, para ver la idea de este stop implícito de pérdidas del que estamos hablando, vamos a hacer un esquema aquí muy sencillo en el que, por ejemplo, si suponemos que tenemos en cartera una cantidad de empresas n igual a 10 y suponemos que todas estas empresas más o menos tienen el mismo capital, es decir, es una cartera aproximadamente homogénea, pues está claro que si por la quiebra de una de ellas sufrimos la pérdida correspondiente, la máxima pérdida, pues esa pérdida va a ser de la 10ª parte de nuestro patrimonio. Es decir, vamos a perder como máximo la 10ª parte de nuestro patrimonio, que expresada en esta proporción en tanto por ciento, pues va a suponer el 10% de nuestro capital.
Por lo tanto, con un número de empresas de 10 en cartera, aproximadamente vamos a podemos perder el 10%. Nuestra máxima pérdida podría ser del 10%. A partir de aquí, pues es lógico que si queremos reducir esta posibilidad de máxima pérdida, lo que tenemos que hacer es aumentar el número de empresas. Si, por ejemplo, queremos reducir la pérdida a la mitad, pues tenemos que duplicar el número de empresas. Con 20 empresas en cartera, si quebrara una de ellas, perderíamos solamente la 20ª parte de nuestro patrimonio invertido, lo que porcentualmente supone un 5%. Es decir, que de alguna manera vemos que tenemos posibilidades de controlar la máxima pérdida que podemos sufrir en nuestra cartera. Y esta posibilidad de control sobre la pérdida es lo que tradicionalmente pues se considera un stop de pérdidas. Fijaros que esta flexibilidad de control respecto al riesgo, pues en principio no tiene ninguna limitación, la podemos nosotros decidir personalmente, pero lógicamente sí que tiene una limitación física que está en el patrimonio total que tenemos disponible para invertir en bolsa. Es decir, capital ahorrado que tenemos la posibilidad de invertir en bolsa, pues lógicamente es el que en última instancia define la capacidad que tenemos de controlar las pérdidas. Por lo tanto, es el que define el stop implícito. Stop implícito nos permite una flexibilidad de control del riesgo, pero hasta cierto punto, con la limitación del patrimonio que tenemos disponible para invertir en bolsa. Bien, este es el riesgo elemental de cartera, que es el que nos produce una sola de sus empresas participantes. Pero como ya hemos dicho en muchas ocasiones, en el sistema SIGO, la cuestión más importante no es la individual de cada empresa, sino la cuestión global de la cartera. Es decir, en el sistema SIGO tenemos que mantener siempre una visión del conjunto de la cartera, que representa el conjunto de la inversión. Y por lo tanto, el riesgo no es una excepción. Necesitamos un riesgo definido para la cartera en su conjunto, que nos va a ir mucho mejor que el riesgo que ya tenemos definido para una sola empresa. Necesitamos, por lo tanto, valorar el riesgo de nuestro negocio completo en bolsa, que el negocio que tenemos montado en bolsa está representado con la cartera en su conjunto, no solamente con una de sus empresas. La manera razonable de construir un parámetro que nos mida el riesgo de cartera a partir de los riesgos individuales de las empresas, pues lógicamente va a ser la media aritmética. Es decir, vamos a definir el riesgo de la cartera como media aritmética de todos los riesgos individuales de las empresas de la cartera. Y por lo tanto, si cada riesgo de una empresa es su peso, pues esta media aritmética será la media aritmética de los pesos de la cartera.
es decir, la suma de todos los pesos, desde el primero hasta el último, dividido por el número de pesos, es decir, el número de empresas que tenemos en cartera, la N. Esta, como veis aquí, es la sencilla fórmula de la media estadística habitual, y esta media es la que en principio podríamos, como digo, tomar de referencia para medir el riesgo de la cartera. Sin embargo, este promedio, esta media, es una media muy aproximada, de manera que se aparta bastante del valor real cuando la cartera se va apartando del equilibrio. Y en particular, fijaros que este promedio, independientemente de la situación de la cartera, siempre nos va a dar esta cantidad, 1 partido por n. Esto es así porque, fijaros que esta suma que tenemos aquí dentro, la suma de los pesos, es la unidad. Siempre es 1, puesto que los pesos son un conjunto de parámetros normalizado. Es decir, la suma es 1, o también, si pensáis en los pesos en términos de porcentaje, pues fijaros que lógicamente la suma de los porcentajes de las empresas de la cartera tiene que ser el 100%. 100% que expresado en tanto por 1 pues es la unidad. Es esta unidad que tenéis aquí, que al dividirla por el número de empresas, pues da esta cantidad que os acabo de decir, de 1 partido por n. Es decir, la media estrictamente aritmética de los pesos siempre es 1 partido por n. Y como digo, es una media muy aproximada. Una media exacta que mida realmente el riesgo, este promedio de riesgo del conjunto de la cartera, es una media ponderada, es un promedio ponderado. Es decir, un promedio que, además de sumar los riesgos de todas las empresas, que los tenemos aquí, este es el riesgo de la empresa 1, el peso de la segunda es el riesgo de la empresa 2, y el peso de la última es el riesgo de la empresa n. Bien, pues estos riesgos que tenemos en este promedio, cada uno de ellos va afectado, va multiplicado por un coeficiente que es proporcional a la importancia de cada uno de los riesgos. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos la primera empresa en la que aparece el primer riesgo, que es su peso, y vuelve a aparecer aquí su peso como coeficiente de ponderación, puesto que fijaros que el riesgo o la importancia del riesgo de la primera empresa, pues lógicamente es proporcional a la importancia que esa empresa tiene dentro de la cartera. Es decir, al tamaño que esa empresa tiene dentro de la cartera. Y el tamaño de esa empresa, el tamaño de ese riesgo, pues lógicamente es proporcional al peso que tiene la empresa dentro de la cartera. Por lo tanto, los pesos, además de riesgos, pues cuantifican también el tamaño de cada uno de esos riesgos de empresa dentro de la cartera. Y por lo tanto, en definitiva, este es el promedio ponderado que nos da el valor del riesgo exacto de cartera, y no la media aritmética. Este promedio no lo haremos con la media aritmética, que es la manera clásica y más sencilla de hacer los promedios, sino que lo haremos con este promedio ponderado que acabamos de plantear aquí.
Y fijaros que este promedio ponderado es simplemente la suma de los cuadrados de los pesos. La suma de los cuadrados de los pesos es el que nos va a dar el promedio ponderado, que nos va a definir el riesgo de la cartera. Y fijaros además que este promedio ponderado va a ser siempre, ahora lo veremos con más detalle, va a ser siempre mayor que 1 partido por n. Es decir, la media aritmética es estrictamente 1 partido por n siempre, pero el promedio ponderado, que representa el riesgo exacto de cartera, pues ya no va a ser una constante, va a variar conforme los pesos varíen en cada momento y a lo largo del tiempo. Estos pesos van a variar, por lo tanto estos cuadrados también y esta suma también, de manera que ya no va a ser una constante esta cantidad, y lo que va a tener es una propiedad muy importante de la que ahora hablaremos, y es de que esta cantidad va a ser siempre mayor a 1 partido por n. Es decir, que de alguna manera lo que ya estamos diciendo es que esta cantidad va a tener siempre un valor mínimo que va a ser 1 partido por n. Y esto es lo que constituye el teorema fundamental del riesgo, y que es también el teorema fundamental del sistema, porque hace referencia al riesgo, que es la cuestión fundamental del sistema. Es el teorema también conocido como teorema de mínima concentración, ya que la fórmula que acabamos de ver también representa la concentración de la cartera, o equivalentemente también teorema de máxima diversificación, ya que la mínima concentración es equivalente a la máxima diversificación, como veremos y comentaremos a continuación. Bien, en definitiva, entonces, esta propiedad del riesgo de cartera, que es un teorema que se puede demostrar con todo rigor matemático, pero que no lo haremos de esta manera, puesto que requiere bastante complejidad, incluso requiere meterse en el cálculo diferencial, que nos alejaría bastante del propósito del capítulo. Y entonces lo que nosotros haremos es, a continuación, una demostración empírica alternativa mediante una simulación aleatoria de cartera en la hoja de cálculo. Bien, pues en definitiva esta propiedad, este teorema, lo que nos está diciendo es que cuando una cartera es homogénea, y por lo tanto el peso de la primera empresa coincide con el de la segunda coincide con el de la tercera, y así sucesivamente hasta la última, es decir, todos los pesos son constantes, pues lo que nos dice esta propiedad es que en este caso este riesgo es mínimo. Y como digo, esta es una propiedad enormemente importante, ya que estamos hablando de la cuestión más importante de la cartera, que es el riesgo, y además estamos diciendo que es en qué condiciones ese riesgo es mínimo, lo más pequeño posible, que es lo que con diferencia más nos interesa de todo el asunto de la inversión en bolsa. Que el riesgo sea mínimo. Bien, pues estamos diciendo dos cosas. La más importante, y es que es mínimo, y además estamos diciendo que es mínimo para este valor. El mínimo valor que toma el riesgo, que puede tomar la cartera, el mínimo valor de riesgo que puede tomar es justamente 1 partido por n. Valor que no hay que confundir con este 1 partido por n que tenemos aquí arriba, que hace referencia al peso de cada una de las empresas de la cartera homogénea. Es decir, cuando la cartera es homogénea, como estamos suponiendo ahora, resulta que el peso de cada una de sus empresas también es 1 partido por n. Esto es lógico porque si todos los pesos han de coincidir,
pues lógicamente cada uno de estos pesos se está llevando la enésima parte de la proporción del patrimonio total de la cartera. Y la enésima parte pues es 1 partido por n. O sea que esto es lógico. Y lo que no hay que confundir es esta 1 partido por n, este peso de cada empresa, que coincide también con el riesgo de cada empresa. Este es el riesgo de cada empresa de la cartera homogénea. Pues no hay que confundir este riesgo elemental con este riesgo global del conjunto de la cartera. Que, como digo, también es 1 partido por n, y esto es lo que vamos a demostrar ahora con un pequeño desarrollo algebraico que es relativamente sencillo, para convencernos de ello. Si estamos diciendo que el riesgo de cartera es la suma de la media ponderada de los riesgos elementales, es decir, suma, fijaros que estoy adoptando la notación estadística habitual, suma desde i igual a 1 hasta n, suponiendo que tenemos en empresas en la cartera, del cuadrado de los pesos de cada empresa. Cuadrado de los pesos de cada empresa es el promedio ponderado, que nos determina el riesgo de la cartera. Esta es la fórmula general para cualquier cartera. Pero si, como acabamos de decir, estamos suponiendo que tenemos una cartera homogénea, entonces, para esta cartera homogénea, resulta que esta suma quedará simplificada de esta forma. Cada uno de los pesos será, como acabamos de decir, 1 partido por n. Cartera homogénea, que tenemos que elevarlos al cuadrado, y por lo tanto en esta suma tenemos el cuadrado de esta fracción, y algebraicamente ya sabemos que el cuadrado de una fracción es el cuadrado del numerador, por lo tanto será 1 al cuadrado partido por el cuadrado del denominador, que será el cuadrado de n. Aquí tenemos una suma en la que cada uno de los n sumandos que forma parte de ella tiene un valor constante e igual a 1 partido por n al cuadrado. O sea, todos los sumandos de esta suma valen lo mismo. Por lo tanto, el resultado de la suma es n veces n por el valor de este sumando que se va repitiendo en toda la suma. Por lo tanto, nos queda este producto, y en este producto el parámetro que multiplica, el parámetro n que está multiplicando, arriba sabemos que algebraicamente se simplifica con uno de los dos parámetros que tenemos dividiendo abajo, y finalmente nos queda como resultado de la suma inicial el valor 1 partido por n que habíamos visto en la diapositiva anterior. Este es el resultado final del riesgo de la cartera. Como habíamos dicho en la diapositiva, no hay que confundir este resultado final referente al riesgo de la cartera, que es 1 partido por n, con este 1 partido por n que tenemos aquí dentro, que hace referencia al riesgo de cada una de las empresas participantes. Bien, en definitiva, este es el riesgo final de cartera, y que quede claro que se refiere al riesgo no de cualquier cartera, sino de una cartera homogénea. Una cartera en la que todos los pesos coinciden.
si la cartera no es homogénea, se aparta de la homogeneidad, este riesgo de cartera, cualquiera que sea esta cartera, deja de ser estrictamente 1 partido por n y supera ese valor. Y esta es la cuestión del mínimo. Es decir, por eso estamos diciendo que el riesgo de cartera admite un valor mínimo justamente cuando la cartera es homogénea. Pero si ya no es homogénea, se aparta de esa homogeneidad, pues entonces lo que sucede con el riesgo es que sube de este valor, supera 1 partido por n, que es el valor mínimo. Bien, esta cuestión de mínimo, que como he dicho teóricamente se demuestra con un teorema, que es una cuestión demasiado teórica y compleja, pues lo vamos a simular ahora numéricamente con una cartera como la que tenemos aquí representada en esta hoja de cálculo. Fijaros que es una cartera de 12 empresas y en la que aparecen a la derecha en esta columna sus pesos correspondientes en color azul, y la representación gráfica de todos estos pesos la tenéis aquí en esta gráfica de barras de la derecha, para visualizar mejor la situación general de la cartera, con su estructura concreta y su distribución de pesos, que es ahora lo que más nos interesa. Como hemos dicho anteriormente, cada uno de estos pesos representa el riesgo que nos aporta cada empresa al conjunto de la cartera. Por ejemplo, si pensamos en una de las empresas más arriesgadas de la cartera, que sería, aquí lo veis en la gráfica, la séptima empresa, puesto que tiene la barra más alta, la séptima empresa, ¿veis? Tiene un peso del 14%, ¿veis? En la gráfica es la más alta, prácticamente alcanza el 14%, y eso quiere decir que esta empresa es la que nos aporta más riesgo a la cartera, porque nos está aportando un riesgo del 14%. Su montante es muy elevado, supera los 15.000 euros y está muy por encima del montante óptimo que tenéis aquí arriba calculado, que en este momento para esta cartera este montante óptimo es de 9.500 euros prácticamente, y por lo tanto estos 15.000 superan claramente al montante óptimo. Una de las empresas más descargadas del sistema, con menor peso, veis en la gráfica, es la tercera. Es decir, la tercera empresa, como veis, prácticamente ya tiene un peso cero, y prácticamente pues el riesgo que nos aporta a la cartera es nulo. Concretamente es de 238 euros. Con esta empresa la máxima pérdida que podemos sufrir es de 238 euros en este momento. Por lo tanto, el riesgo que nos aporta es prácticamente cero. Esto es así porque su peso es cero y porque su montante de 238 está muy por debajo de los 9.500, que sería el montante óptimo. Bien, así pues, cada empresa tenemos aquí concretamente el riesgo que nos va aportando al conjunto de la cartera, dependiendo del peso que tiene dentro de la cartera. Lo realmente importante no es el riesgo de cada uno de estos riesgos que nos aporta cada empresa, sino que lo realmente importante, como hemos dicho anteriormente, es el promedio ponderado de esos riesgos, es decir, el riesgo de la cartera, que es este 11,2 que tenéis aquí abajo. En este momento el riesgo del conjunto de la cartera es 11,2, que supera al riesgo mínimo, que es de un 8,3,
que como hemos dicho es 1 partido por n, es el riesgo que tendría esta cartera en caso de que fuera homogénea, 1 partido por n, que como el número de activos, el número de empresas de esta cartera es 12, pues este riesgo mínimo es 1 partido por 12, es decir, si hacéis la división, obtenéis 0,083, que en tanto por ciento es este 8,3% que tenéis aquí. Y en este momento este riesgo de la cartera del 12,2 supera al 8,3 en un 35%. Es este valor que tenéis aquí a la izquierda en gris. De manera que si vamos generando distintas posiciones de cartera aleatoriamente, y por lo tanto vamos cambiando esta distribución de pesos, veremos que los riesgos que vamos obteniendo aquí del conjunto de la cartera van siendo siempre mayores que el 8,3. ¿Veis? Esta cartera que acabamos de generar ahora tiene un riesgo mayor que el anterior de un 14,3, ha subido mucho, ha subido un 72% respecto al mínimo, porque veis que en la gráfica ha sido una cartera mucho más heterogénea, está mucho más lejos de la homogeneidad. Si os fijáis en la cartera anterior, veis, también es heterogénea, pero no tanto como esta, como la que habíamos tenido anteriormente. Bueno, se nos ha escapado de la pantalla, pero bueno, ya veis que en cualquier caso, si repetimos más ejemplos, veis siempre el promedio del riesgo global siempre va estando por encima del 8,3, que es lo que nos dice el teorema de la mínima concentración. Cualquier cartera que obtengamos a lo largo del tiempo nos va a dar un riesgo global, un riesgo de cartera, que siempre va a estar por encima del riesgo mínimo del 8,3. Y este riesgo mínimo se da única y exclusivamente cuando esta cartera alcanza su equilibrio perfecto. Es decir, cuando todas sus empresas tienen el mismo peso dentro de la cartera, y ese peso, como hemos dicho anteriormente, tiene que ser, lógicamente, una doceava parte del capital, es decir, tendría que ser del 8,3. Solo en ese caso se alcanza el riesgo mínimo, que es este 8,3 en rojo que tenéis aquí abajo. Bien, esta es la idea fundamental del tema y del sistema SIG. El riesgo mínimo alcanzado en la cartera homogénea. Y esta idea tan importante es la que desarrollaremos en la segunda parte de este capítulo, en la que veremos en esta misma cartera cómo efectivamente si nos alejamos de la homogeneidad, veremos que este riesgo aumenta, y en caso contrario, que es el caso que nos va a interesar, porque es el que tiene que ver con la cercanía de la cartera hacia el equilibrio y con el balanceo de la cartera, pues en el caso contrario veremos que al acercarnos a ese equilibrio de la cartera, al acercarnos a la cartera homogénea, veremos cómo este riesgo se irá acercando hasta el 8,3, que es el valor mínimo. Bien, os espero en el siguiente vídeo. Saludos cordiales.